con Lisandro Santos, que es especialista en inteligencia artificial y tecnologías emergentes, y vamos a hablar un ratito, vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial, tema del que habla hoy en día todo el mundo, tema del que todo el mundo dice cualquier cosa también. Entonces, bueno, también es un poquito una manera de ir teniendo una visión más clara, más conceptualmente más correcta de lo que está pasando, de cómo está avanzando la inteligencia artificial sobre nuestras vidas. Bueno, entender un poco cuál es la dimensión del fenómeno. Lisandro, ¿estás ahí con nosotros? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andas, viejo? Bien, ¿todo bien ustedes? Muy bien. Acá, con ganas yo interactuando cada vez más con la inteligencia artificial, viendo, a ver, uno de los temas que tengo entendido que vamos a discutir es un poco, algunos inconvenientes que tienen que ver con, hablábamos hace un rato, con confundir, con la confusión que puede generar cierto uso que tiene que ver hoy con simulaciones de relaciones personales, pero bueno, me gustaría igual que salgamos también de eso en algún momento y que hablemos un poco más en profundidad. Pero ¿cuáles son hoy las dificultades más serias que nos plantea a nivel individual el uso de la inteligencia artificial? Bueno, creo que uno de los desafíos más importantes es el que estabas comentando vos. Esto de que la realidad nos lleva a pensar de que hay mucha gente que lo está utilizando casi como un psicólogo o un terapeuta, lo cual es verdaderamente preocupante. Claro, es preocupante. Totalmente, porque además lo que tenemos que evaluar es de que no es verdaderamente un especialista, es un sistema, un algoritmo que está preparado para decirnos todo que sí, para estar de acuerdo con nosotros, para decirnos que tenemos la razón, y como está a disposición las 24 horas, a veces lo buscamos más incluso que un humano. Claro. Porque sabemos que nos va a dar la respuesta que queremos escuchar. Porque aparte vos, por más que te contradigas, le decís, mirá, me parece que este celular es muy malo. Y al rato le decís, no, pero al final vos sabes que es muy bueno, y las dos veces te va a decir que dice sí, que tenés sí. razón. Sí. Yo le digo a veces, no me trates como un idiota, se lo digo así, no me trates como un idiota, no me des la razón en todo. Y me dice, sí, tenés razón, no te voy a tratar como un idiota. Y es todo así. Es más, eso sí, y bueno, pero es muy importante tenerlo claro eso. Parece una obviedad y parece sencillo, pero eso que por ahí detectamos así, que algunas personas logran detectar, no todos son capaces de detectarlo y por ahí entramos en una complicada. No, mirá, lo primero que quiero llamar ahí es que no lo usemos como un terapeuta ni como un psicólogo, que busquemos un profesional, que sí obviamente puede ser una herramienta que nos apalanquemos, pero es una herramienta, es un extra con el que podemos interactuar y llevarlo, yo creo que no del lado afectivo, sino sí del lado más laboral, del lado de los estudios, esa parte es donde nos puede dar mucha más fuerza la inteligencia artificial. Bueno, incluso en aspectos de la medicina, se está viendo cómo hoy en día lo utilizan de diferentes formas para agarrar y generar un cambio significativo en la sociedad. A mí me pasa algo, yo que soy un burro, por ahí hay muchas cosas que no alcanzo, y perdón, aparte de ser burro soy un autorreferencial insoportable, así que voy a contarles todo lo que hago yo. Les pido disculpas, pero bueno, también tiene que ver con lo que yo he experimentado con la inteligencia artificial. Es verdad, uno lo usa como una especie de buscador de lujo. Aprendí a pedirle que me busque información, que me arme la historia de un personaje, por ejemplo, y que me lo haga dejándome citas, de manera que yo sepa después a dónde buscar y que me dé ya una especie de croquis prearmado, pero hasta ahora no he logrado usarlo para mucho más que eso, y para otra cosa que he logrado usarla es para ponerle orden a mis ideas. Para ponerle un poco de orden a mis ideas. Cuando tengo un sistema de ideas medio complejo, no sé, encuentro un interlocutor válido que me ayuda a poner orden en esas ideas, pero no mucho más que eso, por lo menos yo, que alguno que es un poco un burro. Mira, yo te digo, la realidad hoy en día nos pasa, es algo muy nuevo, es algo que también va mutando día a día, semana a semana, pero la realidad es que casi toda la población tiene un uso muy superficial de la inteligencia artificial. Entonces, creo que yo incluso escribí un libro, que en el libro lo que llamo a la gente es a este nuevo desafío, que es aprender a pensar con la inteligencia artificial, que es la parte más compleja, porque vivimos en un día a día, en el trajín de las obligaciones, la tarea, el trabajo, la familia, y a veces no nos detenemos a pensar, esto que estoy haciendo de esta forma, ¿lo puedo hacer mejor? Hay un montón de casos que se ven en empresas y en personas día a día, que capaz que te ahorras 2, 3, 4 horas de tu trabajo o de tu rutina.
si te apoyas con inteligencia artificial. El tema es que, insisto, lo difícil es acostumbrarnos a pensar esto. Te cuento un detalle, el otro día se me había roto el termotanque y agarré, llamé a la inteligencia artificial porque hay una función que vos le podés transmitir con el celular la pantalla o incluso la cámara. Le empecé a mostrar el termotanque, detectó el modelo del termotanque, detectó la marca, detectó todo y me guió paso a paso de cómo desarmarlo y cambiarle una pieza. Cosa que yo no entiendo nada, no lo hice nunca en mi vida. Pero digo, es como que se está democratizando el conocimiento y las herramientas gracias a la inteligencia artificial. Y ahí es donde está el punto más valioso, que hoy en día cualquiera de nosotros tiene en el alcance de la mano una caja de herramientas que el único límite es a veces nuestro pensamiento. Es hasta dónde nosotros que puede llegar o qué es lo que puede hacer. Pero, insisto, hay que verlo con estas cosas buenas, porque si nos vamos a cómo hay cierta gente que lo utiliza como un psicólogo y esos usos que no son buenos y hasta pueden ser contraproducentes incluso para nosotros mismos. Lisandro, ¿qué tal? Miguel Frías te habla. ¿Qué tal, Miguel? Te quería preguntar, en el plano afectivo, ¿hay gente, digamos, solitaria que reemplace a otra persona, a otro ser humano por la inteligencia artificial? Algo que vimos, por ejemplo, en la película Her o Ella hace tanto tiempo. Mirá, 100%, la realidad es que sí, lo hay. Hace un tiempo salió un estudio lo hizo el MIT Media Lab en colaboración con OpenAI, que son los creadores de ChatGPT. Hicieron un estudio muy muy grande con diferentes datos. Uno fue, por ejemplo, analizar 4 millones de conversaciones. Tengamos en cuenta que hoy en día hay más de 400 millones de personas utilizando estos sistemas de chatbot con inteligencia artificial. Entonces tomaron un porcentaje chico, sí, que era 4 millones, y esos 4 millones tomaron un porcentaje aún más chico para después invitarlos a hacer un estudio como de campo, un estudio controlado. Ahora, lo que ellos descubrieron es de que aproximadamente el 10% hace un uso intensivo, pero hay un 1% de ese 10% que es un uso súper intensivo, donde ya hay como una especie de señales afectivas, que es la parte que preocupa. Ahora, esa gente también se descubrió que por lo general lo hacían en la noche, en el horario donde uno se siente tal vez más solo, o incluso con más fuerza los domingos, ¿sí? Que son los días que tendemos a sentir soledad. Ahora, la realidad es que también hay que entender que hoy en día, si bien usamos la inteligencia artificial, o algunos lo usan para eso, no significa que tampoco sea culpa de la inteligencia artificial. Hoy en día, la evidencia lo que sugiere es que esta gente ya tenía una predisposición emocional antes de usar la inteligencia artificial. Simplemente encontraron un canal que, bueno, se podría decir que sí lo vuelve más frecuente y más accesible, porque está al alcance de la mano. Pero este porcentaje aparentemente ya tendría vulnerabilidades preexistentes, ¿sí? Ya sentirse solo, tener ansiedad, algunos trastornos afectivos. Entonces lo están canalizando a través de la inteligencia artificial, lo cual obviamente no es recomendable y no es sano. Ahora, lo que se necesita obviamente es estos estudios hacerlos más longitudinales, porque imagínate que el ensayo que hicieron, que duró 28 días, creo que eran más o menos unas 1000 personas, fue muy corto. Entonces, todavía hay ensayos o estudios que son muy chicos como para tener una consideración real de las implicancias. Tampoco hubieron muestras clínicas vulnerables, por ejemplo, gente que tenga depresión o que esté atravesando un duelo, a ver cómo reaccionan. Pero bueno, esa parte es una parte que preocupa, es la realidad. Es un mundo que se nos va abriendo, claro, es un mundo que se nos va abriendo adelante, pero de la manera más absoluta, porque no hay antecedentes comparables, no tenemos ni siquiera de dónde, cómo imaginarnos cómo puede ser este encuentro, ¿no? Estos nuevos fenómenos, no tenemos elementos ni siquiera para mínimamente imaginarnos eso, ¿no? Y eso me parece que nos deja en un lugar bastante vulnerable. Y mira, la realidad es que hoy en día estamos en una plena revolución, pero yo también lo que insisto es que esta revolución está transitando en el medio de una evolución, es un proceso natural evolutivo del ser humano, como en su momento fue la rueda, el fuego, vino la revolución industrial. Este es un paso más. Lo que pasa es que este paso que estamos dando es transversal a todo y a todos, y nos va a afectar de una forma u otra. Me acordaba ahora, entiendo que no es lo mismo y no quiero caer en una comparación grosera, pero la voy a hacer igual y es una comparación grosera.
el Quijote, hablamos mucho del Quijote. En el Quijote está loco, es decir, se le secó la mollera de tanto leer novelas de caballería. Si queremos podemos encontrar ahí también un uso impropio de un dispositivo, ¿no? En ese caso, un uso abusivo de un dispositivo, un tipo que perdió la noción de la realidad por sumergirse completamente en una fantasía, obviamente una mente predispuesta, pero habla de eso, es decir, el ser humano ha tenido esta necesidad, esta búsqueda de internarse y meterse en lo simbólico y en aquello que va más allá de su de lo que puede manejar probablemente. Y me parece que hay algo eso, como decís vos, que no tiene que ver, que no es que la literatura no es, justamente, creo que no, que más bien todo lo contrario, es de las cosas más maravillosas que ha creado el ser humano, y en definitiva aquí podemos estar de frente a un fenómeno similar, algo que nos pueda permitir generar grandes cosas, pero también es el uso que hagamos de esto y bueno, y cómo lo manejemos y cómo nos manejemos en todo esto. Totalmente, va por ahí con lo que vos decís, el tema del uso. Si vos me preguntás a mí, con lo único que, entre comillas, lo podría comparar, pero creo que tampoco tuvo el grado que está teniendo esto, fue cuando en su momento apareció Internet. Internet nos cambió la vida a todos, verdaderamente. Y decíamos que nos iba a destruir también, ¿no? Que íbamos a morir, que se terminaba el mundo. Vos sabés que esto es algo social que pasó hasta incluso en la Revolución Industrial, cuando la gente salía a quejarse en la calle diciendo que la máquina lo iba a dejar sin trabajo, y al contrario, fue el momento histórico donde tuvo más demanda laboral en la historia. Y ahora pasa un poco lo mismo. Hay una realidad, van a desaparecer ciertos puestos de trabajo, pero muchos otros van a mutar. Y lo que siempre digo es tenerle más miedo a la persona que sepa utilizar la inteligencia artificial antes que a la inteligencia artificial, porque es más probable que esa persona sí te pueda quitar el puesto de trabajo. Antes las empresas decían que tenías que tener el curso, el máster en Excel. Hoy en día ya ni sirve, porque en el Excel tenés adentro la inteligencia artificial que te hace automáticamente la fórmula, los macros. Entonces es más importante que sepas usar la inteligencia artificial antes que un montón de otras cosas que antes necesitaban la gente. Excelente. Hay algunas cosas que tienen que ver, creo yo, justamente con conocer el fenómeno y con estos estudios que por ahí están faltando en profundidad sobre el fenómeno, y que obviamente después se traducen en ausencia de legislación. Yo juego un fulbito en el celular divino, muy completo, y lo juego, soy un señor viejo de 53 años, pero lo juego con mi hijo de 11. Jugamos en red, juego contra él, compramos un jugador, otro, bueno, hablamos pavadas. Y es un juego maravilloso y absolutamente inofensivo, nos divertimos jugando. Pero adentro de ese juego hay publicidad. Y la mayoría de la publicidad que empieza a aparecer es de este tipo de aplicaciones de compañeros o compañeras de inteligencia artificial que empiezan a estar cada vez más al alcance. Y probablemente eso hoy todavía se mueva en un cierto vacío legal. ¿Es así? Mira, la realidad es que si nosotros nos ponemos, no te digo mucho tiempo, 2 horas en una computadora, con la propia inteligencia artificial podemos hacer que nos cree una plataforma, una aplicación o una página web, por ejemplo, para citas, o de, como vos decís, una persona con la que puedas conversar, y podemos agarrar y conectar la inteligencia artificial y cobrar una suscripción y que la gente interactúe como si del otro lado hubiera un humano cuando no lo hay. La realidad es que en un rato en la computadora, con un par de videos de YouTube, hoy en día podemos hacer cualquier cosa, lo cual es muy bueno, como te digo, porque se democratizan un montón de cosas, pero tiene el otro punto que está quien lo usa para el mal, ¿no? Quien lo usa de forma indebida. Y ahí es donde, como vos dijiste, hoy en día faltan un montón de legislaciones, de leyes, no hay un consenso internacional, por ejemplo. La Unión Europea está armó algo por su lado, Estados Unidos por otro lado, los países están como tratando todos de armar algo, de amoldarse, pero también tengamos en cuenta que la mayoría de lo que hoy en día hay armado está hablando de el humano con la inteligencia artificial, la interacción, no está hablando de lo que podría ser una inteligencia artificial, y ahí es donde entra un problema en el marco ético y legal, que hoy en día todavía no se sabe cómo abordar ciertas cosas. Entonces, esto es un desafío que nos toca vivirlo día a día, que se necesita que las empresas grandes, por ejemplo, sean más permisivas para que empresas privadas, organismos y más puedan empezar a hacer estudios de las herramientas internamente y en base a esto empezar a sacar conclusiones y a tomar medidas, ¿no? Pero va a llevar tiempo, no es un proceso fácil. ¿Qué recomendás? ¿Qué recomendás para
adquirir en este momento? ¿Qué podemos hacer los que en definitiva tenemos este fenómeno enfrente cada vez más intensamente, cada vez lo usamos más? ¿Qué recomendás cómo hacemos para poder utilizarlo de la mejor manera posible? ¿Dónde obtenemos información y formación válida para poder hacer uso de la inteligencia artificial hoy en día? Mira, hay algunos cursos gratuitos. Yo, por ejemplo, doy un curso de inteligencia artificial que es completamente gratuito, dura 2 meses, está espectacular, vemos todas las herramientas, pero sin tirarme el chivo a mí mismo, te puedo decir que la forma más fácil de aprender a usar la inteligencia artificial es con la inteligencia artificial. Te metes en ChatGPT, en Gemini, en la que vos quieras, y le decís, che, mira, vos es que quiero aprender a utilizar la IA, yo la quiero usar, no sé, para mis estudios, para mi trabajo, para mi vida cotidiana, y le pedís los pasos a pasos, que te arme como una especie de índice de temas a tocar, y después le vas pidiendo que desarrolle uno a uno, porque si le metes mucha info de golpe, no te la va a desarrollar. Entonces vas tema por tema y vas aprendiendo. Eso como una primera medida. Y lo segundo, que yo creo que es lo fenomenal, es cuando vos querés dejar de pasar, querés dejar de estar de una inteligencia artificial que vos le preguntás y que te responde a una que ejecute. Para la que ejecute, que pueda resolver tareas por vos, lo más fácil es meterse en YouTube. Está lleno de tutoriales que son gratuitos, que te muestran cómo automatizar un montón de procesos o cómo hacer un montón de cosas diferentes con la IA. Por ejemplo, cuando te llega un correo que se responde automáticamente, meter una inteligencia artificial en el WhatsApp del negocio. Hay un montón de tareas que se pueden hoy en día automatizar. El tema es animarnos a buscar, ver, yo siempre digo, analizar cuál es tu punto de dolor, tu cuello de botella donde tenés una dificultad, lo que te demanda más tiempo, y ponete a investigar a ver si hay alguna forma que eso lo puedas automatizar o sistematizar de una forma mucho más práctica. Elisandro, hace un rato, Emiliano te comentaba que a veces, no sé, para algo periodístico, una finalidad periodística, busca textuales, ponele. ¿No hay ahí todavía altas chances de que la inteligencia artificial, de acuerdo a las fuentes en que se nutre, que cometa errores? Digo, en el periodismo... Sí, obvio. Sí. 100%. La inteligencia artificial, ni bien entramos, por ejemplo, a Gemini, que es la de Google, abajo hay un cartel, un disclaimer que te dice que revises por favor la información porque la IA tiende a alucinar. Eso es una realidad. Todas alucinan en algún punto porque, volvemos al principio, están preparadas para respondernos. Claro. No están preparadas para no darnos una respuesta. Entonces, cuando la respuesta no la tienen porque tiene un sesgo de datos, tal vez, la agarra y la inventa para que suene bien. Y vos lo vas a leer. Y eso suena espectacular. Hasta te parece real. Que es lo preocupante. Es Por coherente. eso, es coherente, claro. Es coherente y suena fantástico. Pero hay alternativas para uno estar tranquilo. Por ejemplo, tenés AI Overview, que es de Google. Y bien vos buscas en Google. Antes la búsqueda era, busco algo de Google, por ejemplo, no sé, ¿cómo hago esto con la IA? Y te aparecen un montón de páginas. Ahora directamente Gemini te da una primera respuesta. Y la ventaja es que esa respuesta viene ya con la bibliografía, de dónde están tomando los datos. Yo la otra vez, por ejemplo, contaba en otro medio que buscaba errores en las inteligencias artificiales de estas cosas, ¿no? Por estos sesgos que tienen, y le preguntaba qué podía comprar en Argentina por menos de 100 pesos. Y me decía que podía comprar una empanada con una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque estaba tomando datos de páginas que no fueron actualizadas y la IA lo tomó como válido eso. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es siempre utilizar, por un lado, por ejemplo, Perplexity, que es para hacer investigaciones, o por otro lado, en Gemini o en ChatGPT tiene una función que es investigación profunda, que ahí te trae bibliografía y después uno mismo revisar esa bibliografía para constatar que la información sea cierta. Mira, yo tengo una anécdota, como dice Emiliano, lo autorreferencial. Cuando era chico se estrenó la película Tiburón, y yo recordaba perfecto que se había estrenado en Navidad. Intenté ir, incluso no pude entrar porque era menor de edad. Y después trabajando en Clarín, ya en la época de internet, todavía no de inteligencia artificial, me encuentro con que se celebraba el aniversario del estreno de Tiburón en la Argentina y era cualquier otra fecha. Entonces empecé a googlear y todos los sitios coincidían en una fecha que no era la que yo recordaba. Entonces me fui al archivo de papel y le comenté a uno de los archivistas que quedaba, que era uno de los últimos, y lo buscamos, y efectivamente había sido estrenada en Navidad en la Argentina, y alguien lo escribió mal en internet, y ese error se sucedió hasta el infinito, e imagino que así quedará, que si uno pone inteligencia artificial va a aparecer esa fecha apócrifa. Ahí estamos haciendo una modificación de la realidad directamente, y no hay forma de constatarla, salvo que quede alguien que lo recuerde, como era en mi caso.
Bueno, ahí hay un problema grande que en teoría las personas que programan estas herramientas creen que lo solucionan, pero el día de hoy todavía no, que es que cuando Google, por ejemplo, entra a buscar datos, como vos decís, no la fecha del estreno, entonces va a buscar medios que se supone que son seguros porque tienen capaz una trazabilidad de tiempo, tienen buen volumen de usuarios que ingresan al sitio y sobre todo buscan cuando hay comentarios o cosas que tengan calificaciones. Entonces de esa forma el sistema lo que busca son como validaciones para decir, che, este dato técnicamente es real, porque hay un montón de indicios que nos lo demuestran. Así, por ejemplo, se prestan un montón de confusiones. Yo no sé si ustedes vieron el caso de cuando la IA de Google recomendaba que para que el queso no se salga de la mozzarella no se salga de la pizza, ponerle pegamento. Le decía a la gente. Terrible, terrible. Bueno, y eso se dio porque está tomando datos. Hay cosas como esa que como hay poca información en Internet, cuando buscan no tienen muchas fuentes. Entonces, una de las fuentes era Reddit, que es una plataforma como una red social que hay muchas cosas que son más, viste, de humor, hay sátiras, claro, hay un poco de todo. Entonces eso fue alguien que lo puso a modo de chiste, de burla, tuvo como 100 me gusta, un montón de comentarios, y la IA cuando lo leyó dijo, che, esto tiene un montón de comentarios, tiene un review de 5 estrellas positivo con más de 100 interacciones, o sea, es válido. Vale. Para la IA era válido eso, pero bueno, no lo pudo constatar y salió a decir eso. Después, obviamente, en el momento ya los de Google tomaron cartas de acción y lo cambiaron eso, ¿no? Pero eso puede seguir pasando e incluso pasa, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Sí, y la pregunta es, ¿no pasa lo mismo? Es decir, quiero decir, la desinformación, la pérdida de información, la tergiversación, no es igualmente frecuente. Es decir, responsabilizar a la inteligencia artificial de esto sería absurdo. ¿No pasa algo parecido sin necesidad de la intervención de la inteligencia artificial? O sea, no, en definitiva son herramientas que potencian los mecanismos que nosotros hemos desarrollado a lo largo de la historia para manejar la información. Las potencian a niveles extraordinarios y terminan adoleciendo más o menos de las mismas cosas que los procesos que nosotros mismos hemos creado. Entonces se tratará de estar más atentos. Es decir, la deriva acá, es decir, a ver, por usar un ejemplo gráfico, mientras cuando yo hago una investigación solo, yo mismo, entrando a un archivo, la deriva, mi capacidad de investigación va a ser corta y por lo tanto la deriva respecto a la verdad puede ser breve o puede ser escasa. En estos casos donde llegamos muy lejos con herramientas muy potentes corremos el riesgo de que la deriva sea enorme y terminar muy lejos de la verdad. Y bueno, tendremos que tener en cuenta eso y estar atentos a eso, que es un poco lo que nos estás diciendo. Mira, qué importante esto que decís, porque te sumo que estoy primero 100% de acuerdo. Y esto también lo podemos ver en otros ejemplos que pasa, ¿viste? Que agarra a la gente y dice, no, porque ahora con la inteligencia artificial vas a dejar de leer, vas a dejar de hacer cosas, te la pasas todo el tiempo interactuando con una máquina. Si comparamos la historia, antes la gente se la pasaba en un sillón mirando televisión. Pero, después en las redes sociales, o sea, va mutando. Por eso te cité al Quijote, por eso te cité, que dice que del tanto leer y del mucho leer y del poco comer, se le vino a secar la mollera. Es eso, es más o menos eso. Es eso. Y aparte, yo lo que creo y lo que sostengo es que la gente dice, no, ahora con la inteligencia artificial la gente va a dejar de buscar. Yo te aseguro que en realidad es todo lo contrario. Sí puede existir un poco más de polarización, porque lo que sostengo es que el inútil, por llamarlo de buena manera, va a ser más inútil y el inteligente va a ser más inteligente, porque vamos a un tipo que piensa, que razona, le das una herramienta esta y te vas a dar cuenta que lo que puede hacer es extraordinario y se recontrapotencia. Ahora, el inútil también se potencia, va a ser más vago, va a ser más inútil, por eso digo que va a haber más polarización. Bien. Pero, insisto, volvemos a lo de siempre, no deja de ser la esencia de cada persona lo que va a dictar ese rumbo, no es la herramienta en sí. Excelente, excelente. Y nos quedamos entonces un poco yo me quedo con esto y bueno, y también con lo que decíamos un poco al principio sobre no confundirnos, sobre no involucrar lo afectivo en nuestra relación con la inteligencia artificial, porque ese es uno de los grandes problemas que está enfrentando la gente últimamente. Obviamente con el extremo de hacer una consulta como si fuera un psicólogo a una inteligencia artificial, ¿no? Y te tiro un disparador que lo charlamos en otra ocasión, sí. Pero en base a eso que decís, Sam Altman, el de OpenAI, salió a decir que por favor la gente deje de decirle gracias
y deje de decirle por favor a la IA. ¿Por qué? Porque no es una persona, y en segundo lugar porque cada palabra, que tiene una función que se llama tokenización, para que la IA la pueda leer, consume un montón de recursos y le cuesta millones de dólares mensuales a la empresa. Bien. Que vos le digas por favor y le digas gracias. Y aparte de eso también, como dicen por otro lado, se afecta el consumo de agua que está teniendo hoy en día la inteligencia artificial. Por eso es su tema para otro momento, pero dejemos de decirle gracias. Interesantísimo el tema. Bueno, para seguir, es el futuro, es lo que se nos está viniendo encima, y bueno, y es maravilloso poder hablar cada tanto con alguien que nos cuente un poco cómo están las cosas. Así que un gustazo haber podido compartir con vos estos minutos. Un placer, gracias, buenas tardes. Gracias, viejo. Hablábamos entonces con Elisandro Santos, que es especialista en inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Linda charla, una muy linda charla.